Después de muchísimo tiempo creando contenido en YouTube, por fin les puedo contar esta hermosa, inmensa noticia que me hace muchísima ilusión, que es que por fin mi canal está monetizado. Pero hay algo que me hubiese gustado saber, muchas cosas en realidad me hubiesen gustado saber cuando empecé en YouTube, que me hubiesen ayudado, yo creo, hoy. Y además de eso, quiero contarles un montón de esas cosas, porque YouTube acaba de avisar que en el 2027 va a haber cambios en la modalidad de la monetización y de los canales. Así que para los que creamos contenido, para los que quieren empezar su canal de YouTube, creo que va a ser un poco más complicado. Así que les quiero explicar mi experiencia de este largo camino de la monetización. Así que hoy les voy a contar absolutamente todo, cuánto tardé, cuánto gané, todo el proceso de subir videos y demás. Y además de eso, las cosas que tal vez hubiese hecho diferente si tendría que empezar un canal nuevamente ahora, qué haría diferente o qué tal vez no haría diferente, pero si hubiese sabido muchas cosas que sé ahora, seguramente mi canal hubiese monetizado muchísimo antes. Así que, si les parece bien, empecemos. Buenas, ¿cómo andan? Bienvenidos una vez más al canal. En el video de hoy les traigo algo completamente diferente porque hoy no vamos a hacer limpieza, no vamos a hacer organización, no vamos a hacer depuraciones, nada de eso, no blogcito, no nada. Hoy les traigo un video completamente diferente y es sobre mi experiencia como creadora de contenido, como youtuber, como lo quieran llamar. No me considero nada de eso, pero les voy a contar mi experiencia y cómo llegué a monetizar mi canal. Yo sé que tal vez muchos de ustedes o muchas de ustedes quieren introducirse en el mundo de YouTube, y no saben cómo, no tienen tal vez las herramientas necesarias o hay demasiada información dando vueltas por ahí o no se animan o tienen canales pequeñitos y no saben cómo dispararlos o tal vez se desmotivan al segundo video porque no tienen vistas. Bueno, para todos ustedes les voy a contar mi experiencia, los cambios que se vienen en el 2027 que son súper importantes, así que también se los voy a compartir y les voy a contar un poquito cómo fue toda mi experiencia a lo largo de estos años y cómo conseguí la monetización. Así que espero me acompañen. Yo acá ya tengo mi cafecito listo porque este va a ser un video un poquito más extenso de los común. Así que nada, espero que les guste y les sirva el contenido. Si están pensando en algún momento abrirse un canal de YouTube, espero los tips y mi experiencia personal les sirva. Bueno, básicamente mi canal empezó, o sea, yo ya tenía registrado, digamos, todo lo que es YouTube. Mi unido de YouTube yo creo que en 2010, una cosa así. Nunca subí videos, siempre consumí YouTube, les digo la verdad, porque yo veía un montón de chicas que hacían videos de maquillaje, videos de esto, videos de lo otro, cuando era muy, muy jovencita. Y siempre estuve con eso de, uy, tengo que grabar, tengo que esto, tengo que lo otro. Me acuerdo que cuando me fui a Argentina y me mudé a Canadá, quería grabar toda mi experiencia y todo, pero la verdad nunca me animaba. Yo pensaba que nadie me iba a ver. No tenía muy buen equipamiento. En ese momento no tenía un buen teléfono y pensaba, ¿quién me va a ver si subo estos videos en esta calidad? Bueno, hay un montón de cosas que después, con el tiempo, la verdad me dejaron de importar. Si veo mis primeros videos, digo, ay, Dios mío, ¿cómo pude haber subido esto? Pero bueno, nada, así se empieza. Obviamente, si yo empecé en julio del 24, ¿sí? Cuando mi hijo tenía más o menos unos 8 o 9 meses, sí, más o menos. Empecé a subir videos porque la verdad les digo, me sirvió como una terapia. Yo en ese momento estaba como triste, bajoneada, estaba con el posparto, no estaba muy claro si iba a volver al trabajo o no. En el trabajo tenía muchos problemas, bueno, un montón de cosas me pasaron en el medio y la verdad que estaba bastante desmotivada. No me gustaba el lugar donde vivíamos, me sentía como muy, bueno, un montón de cosas que si ven esos videos de al principio se dan cuenta o si me siguen desde el principio del canal ya saben mi historia. Pero la verdad es que empecé a subir videos como una especie de catarsis, ¿sí? Contando las cosas que me pasaban, aunque creo que al principio no me veía nadie, o sea, habré tenido 2 o 3 vistas con toda la furia. Después obviamente fui teniendo más vistas y qué sé yo, pero mis videos no pasaban de las 100 personas. Al principio venían de 50, 20, con toda la furia. Los seguidores también, fue como
un camino, un complicado, ¿sí? Porque mi canal no se recomendaba, la verdad no tenía ni idea cómo era el funcionamiento real cuando subías un video, bueno, un montón de cosas, les digo la verdad, no entendía mucho de un montón de cosas. Después con el tiempo fui conociendo gente a lo largo del camino, gente así que se ayudaba, youtubers que ayudaban a otros youtubers o canales que ayudaban a otros canales, y fui conociendo gente en el camino que me fui dando información que yo no tenía ni idea. Por ejemplo, no sé, al principio yo subía 2 videos diarios, 2 videos semanales, como sigo subiendo ahora, y subía shorts, ¿sí? Porque había leído, había investigado que era la manera como subir shorts para que la gente cuando ve los feeds de shorts aparece tu video o tu canal, entonces es como que tenés más alcance por más de que la gente después no te vea o no se suscriba a tu canal, pero por lo menos apareces como en las búsquedas. Eso fue lo primero y era lo que hacía. Pero después con el tiempo conocí gente y la gente me decía, no, pero tenés que grabar en vivos. Y yo ya los en vivos los descubrí como casi un año después. Mi canal, como les digo, me llevó 2 años monetizarlo. Y estuve a punto de monetizar tantas veces, chicos, que ustedes no saben. O sea, fue frustrante. En muchos momentos decidí como, bueno, no subo más. Hubo muchas semanas que no subía videos o que tal vez subía uno solo, que subía videos cortos y después me volví a entusiasmar y subía videos más largos. Bueno, así estuve un montón de tiempo. Me recuerdo que estaba por llegar a las 3000 horas y cumplí un año en el canal, y una vez que vos cumplís los 365 días, YouTube te empieza a descontar horas por día, ¿sí? Por ejemplo, no sé, la primera semana que pasé después de cumplir en julio, el año, me empezaron a descontar las vistas de los 2 primeros videos de la semana esa que ya había pasado del año completo, de los 365 días. Y así me fueron sacando horas a medida que iban pasando los meses. Y yo sí seguí constante, subiendo videos 2 veces por semana, constante, o sea, tiene que ser constante. Muchos dicen que al principio tenés que subir 5 videos de una para que YouTube sepa, o el algoritmo sepa de qué se trata tu canal. Bueno, yo la verdad todo eso no lo hice. No sé si será verdad, les digo la verdad, no lo sé. O sea, lo que yo sí sé es que al principio lo que tenés que hacer es subir constante 3 videos. Mínimo 3 videos y un short. O mínimo 2 videos y 2 shorts promocionando los videos que subiste. Eso como principal. Y después para mí lo que más me funcionó fue hacer videos que la gente quisiera ver. Mi canal, les digo la verdad, o sea, se trata de mi vida. O sea, yo al principio empecé haciendo vlogs, después decorando para Navidad, para Halloween, las cosas de los chicos de la escuela, como más de mi vida o mis viajes, ¿sí? Mi vida diaria, de cómo yo vivía, las limpiezas que hacía. Pero también después empecé a subir contenido como por ejemplo que yo me cortaba el pelo en mi casa sola y ese video se disparó, o sea, tuvo un montón de vistas. Recuerdo que una de las primeras limpiezas que hice de toda mi casa llegué a 6.600 vistas o 6.700 vistas y ese video me dio como el empujón para que mi canal empiece a subir de seguidores. Además de eso también ahí subí muchas horas. Sí, piensen que un video más o menos de 10.000 vistas son creo que 1.000 horas, una cosa así. Entonces imagínense que mínimo tienen que tener, no sé, 6 videos con 5.000 vistas para poder llegar a 3.000 horas, ¿sí? Más o menos les doy como porque también depende de cuánto tiempo te vea la gente y un montón de cosas, ¿sí? No es solamente por la vista, simplemente que la gente vea tu introducción, no porque cuentan por los minutos que la gente mira el video. Pero si supongamos subís un video de media hora y la gente más o menos 5 o 6 minutos, en promedio de media hora, y tenés 5.000 vistas, más o menos vas a tener unas 250 horas. Como para que tengan una idea más o menos de cómo funciona dependiendo del parámetro que tengas, ¿no? Lo que yo seguía haciendo es constante subir videos, se me fueron descontando, cuando cumplís el año se te van descontando las horas y cuando llegué a las casi 3.000 horas, tenía 2.900 y pico de horas, antes de cumplir el año, yo no lo sabía y después entré a un par de grupos así de creadores o de otros youtubers o de otros canales que ayudan a canales, los que les decía antes, en donde empezaban a pasar tips. Che, tenés que hacer esto para subir horas. Che, tendrías que hacer esto para subir horas. Bueno, cosas así. Me enteré
después de casi un año, de que los en vivos subían muchas horas en el canal. Entonces empecé a hacer en vivos. Empecé a hacer en vivos, empecé a seguir subiendo videos, empecé a hacer en vivos más seguido, tal vez un en vivo por semana, cosa de que era una manera de, no sé, hablar de un tópico random o de mostrar algo o, no sé, compartir una receta o lo que sea tu canal, y lo haces más o menos de una hora, y no importa cuánta gente te mire o cuántos minutos te mire, pero eso te cuenta como si fuera un video regular, entonces te sirve para subir horas al canal. Si yo hubiese sabido eso, hubiese hecho, pero segurísimo, un video semanal en vivo cuando empecé, pero no lo sabía. Entonces hubiese seguido, seguro hubiese monetizado al año. Entre los videos que había subido que habían pegado, más los en vivos, más, bueno, un montón de otras cosas, hubiese llegado, yo creo, no sé si a las 4.000 horas el primer año, pero por lo menos a las 3.000, que hubiese sido mucho mejor porque por lo menos ya abrís la puerta a que el canal haga otro tipo de, como les digo, no monetizás a las 3.000 horas, pero sí tenés como otra visualización de tu canal. Los requisitos hasta 2026 era tener para monetizar el canal los 1.000 suscriptores y 4.000 horas vistas, ¿sí? Yo lo moneticé en julio, antes de cumplir los 2 años. Llegué a las 4.000 horas. Y les digo la verdad, fueron por videos que no son regularmente el contenido que van a ver en mi canal y fueron videos del Mundial, ¿sí? Reaccionando a los videos del Mundial. La verdad es que si no hubiese hecho esos videos, hoy todavía seguiría en la lucha para la monetización y la verdad es que me hubiese costado mucho llegar, o sea, no me faltaba mucho, ya estaba en las 3.000 horas, pero sí es verdad que me seguía faltando para las 4.000 y ya cumpliendo los 2 años en YouTube, obviamente una vez que cumplís los 365 días se te empieza a descontar de nuevo las horas, ¿sí? Y la verdad moneticé gracias a esos 3 videos de compartiendo mi reacción al Mundial, a los partidos de Argentina del Mundial. Esos videos se me viralizaron, por así decirlo, y además de eso, un canal en particular me viralizó, ¿sí? En mi reacción al video. En el video. Entonces eso también me ayudó mucho. A un canal grande que te recomiende es un montón y está buenísimo. Y además de eso, si no tenés eso, se pueden hacer otras cosas, como por ejemplo colaboraciones entre canales o aparecer en vivos de otros canales y tal vez decir, che, tengo un canal de YouTube de más o menos lo mismo. O sea, como hacerte vos mismo tu publicidad en otras cosas, ¿sí? Obviamente siempre con respeto, porque hay gente que se puede molestar. Qué sé yo, o no sé, o dejándole algún mensaje a alguna youtuber. Yo me acuerdo que cuando empecé, bueno, nada, agradecerle a Paola López porque ella también recomendó un video cuando yo recién empecé, un video de limpieza, y ella también me ayudó un montón. Con ese video tuvo un montón de vistas, recomendó mi canal. Creo que hay muchas de las seguidoras de ese momento de Paola López que se unieron a mi canal porque ella me recomendó. Después otros canales también grandes como el Jefe del Paraíso, que seguro que ustedes también lo conocen o tal vez vienen de ese canal también. Andrés me ha recomendado un montón de veces en sus en vivos, en su canal, hemos charlado. Bueno, nada, si no lo conocen, pasen, suscríbanse, déjenle un mensaje de mi parte. Creo que también la ayuda de otros canales también ayuda a que tu canal crezca. Y cuando uno empieza... y todos los youtubers empiezan, o todos los canales empiezan de la misma manera, ¿sí? Sin suscriptores, a no ser que ya seas muy conocido en otras plataformas y te hagas un canal de YouTube y la rompas a la primera semana, que puede pasar, o seas la mujer o el marido de alguno que ya sube mucho contenido y es reconocido, entonces obviamente va a tener muchísimos seguidores, o sos la hija de, o, ¿me entienden? Pero si no, todos empezamos por la misma base, o sea, la nada misma. Entonces, si vos ya, por ejemplo, ahora viene alguna de las chicas que está suscripta y me dice, che, Memi, me voy a abrir un canal, olvídate, yo te voy a recomendar, y si puedo hacer alguna colaboración con vos, la voy a hacer. O sea, mándenme mensaje privado que yo les contesto y hacemos colaboraciones, yo no tengo problema. Lo importante es también generar contenido que la gente quiera ver, ¿sí? Esa es mi recomendación principal. Así empecé. Así me costó y llegué
como llegué por los videos que se me viralizaron, básicamente. O sea, conseguí muchos videos de muchas vistas y eso me ayudó muchísimo a llegar a las 4.000 horas. Esa era la historia en 2026. Así que si estás en 2026 subiendo videos y estás ahí por las 3.000 horas o ahí para llegar a las 4.000, empecé a meter en vivo, empecé a subir videos más por semana. Subí muchos videos, muchísimos videos. Y logré llegar antes de febrero, porque en febrero cambia todo. 2027 se vienen los cambios, así que ya te digo, los requisitos hasta 2026, o sea, hasta enero del 2027 van a ser los 1.000 suscriptores, las 4.000 horas vista de videos y 10 millones de vistas en shorts. Pero a partir del 1 de febrero del 2027 va a ser mismos cantidad de suscriptores, 1.000 suscriptores, pero ahora se duplican las vistas, son 8.000 horas vistas y 20 millones de vistas en shorts. Así que, si estás ahí para monetizar, metele pata. Hasta febrero, hasta el 1 de febrero, metele pata para subir muchos videos, para subir más contenido, para, no sé, investigar o ponete a ver en tu nicho qué videos se están viralizando, qué videos la gente ve, y hace lo mismo. O sea, no importa, trata de hacer un video que la gente realmente está interesada esa semana en ver. Te voy a dar ese tip. Como me pasó a mí con los videos del Mundial. O sea, había muchísima gente reaccionando a los partidos del Mundial. Dije, ¿sabes qué? Voy a subir un video reaccionando al Mundial. Estaba sola en mi casa. Tenía que ver el partido. O sea, literalmente lo iba a ver. Entonces dije, ya fue. Yo me subo viendo el partido. Si pierdo, no lo subo. Si pierden, no lo subo. Y si ganamos, lo subo igual. Y ya fue. Y chicos, o sea, fue la mejor decisión que hice. Porque si bien mi canal no es un canal de fútbol, ni de mundial, ni ninguna de esas cosas, porque no, pero ese video me ayudó a llegar a la meta. Es así. Y los videos que siguieron haciendo lo mismo me ayudó a llegar a la meta. Ahora tal vez son otros videos que se viralizan o tu contenido es completamente diferente. Entonces tenés que hacer algo que se viralice. O que por lo menos la gente quiera ver, ¿sí? Es eso. ¿Qué es lo que la gente quiere ver de tu canal? Si tenés un video de limpieza que tenés 200 vistas, si tienes un video de, no sé, comprando en el supermercado, tienes 5 vistas, claramente no sigas subiendo, hasta ahora no sigas subiendo compras en el supermercado porque la gente que te está viendo no le interesa lo que compras en el super, ¿me entiendes? Le interesa que estás limpiando el inodoro. Entonces, seguí subiendo videos de limpieza, pero no subas 300 videos de limpieza uno tras el otro porque la gente también se aburre, ¿sí? Pero, por ejemplo, no sé, hiciste la limpieza general de la casa y después, no sé, hiciste la limpieza de la alacena o la organización de algo y bueno, andá mechando o andá dividiendo las limpiezas por sectores, qué sé yo. No sé, te digo algo random porque es lo que yo normalmente hago. No te subo 2 videos de limpieza al hilo porque la gente no le gusta tampoco ver todo eso, se aburre. Pero si tu canal es pura y exclusivamente de limpieza o tenés un familiar y lo querés ayudar a hacer la limpieza, decís, bueno, hoy fui a la casa de mi mamá a ayudarla con la limpieza. Y limpias en otro sector, limpias otra mugre, limpias otra situación. Y tal vez a la gente le interesa ver esas cosas. No sé, tal vez no, tal vez sí te puede funcionar, no te puede funcionar. Yo traté muchas cosas. Hice videos de recetas, hice videos de yendo al supermercado, hice videos de comprando cosas, hice videos de haul, y hay un montón de cosas que ya ni subo porque siento que a la gente no le gusta. Y tal vez subo de vez en cuando algún video en particular porque digo, che, a mí me gustaría saber qué es lo que llevan o qué es lo que le piden, por ejemplo, no sé, como el video del Back to School acá. Yo ahora que tengo 2 niños en escuela, no sé, tal vez me intriga saber qué le piden a los nenes en España para la escuela. O qué le piden a los nenes en, no sé, Perú para ir a la escuela, ¿me entienden? O en Chile o en Brasil. Porque yo sé tal vez en Argentina más o menos lo que le piden a los nenes, pero acá no tenía ni idea, ¿me entienden? Y qué sé yo, capaz está bueno si sos así mamá que tenés hijos chiquitos, que los chicos van a la escuela y que tal vez que te da intriga saber qué es lo que le piden en otro lado o qué es lo que normalmente llevan los chicos en la mochila. Yo qué sé, no sé. Como se acuerdan ese video que fue súper viral, el que llevo en mi mochila, que llevo en mi cartera. Bueno, ese video creo que, no sé, lo han hecho a lo largo de todos los años. Creo que todos los canales de YouTube deben tener un que hay en mi mochila, que hay en mi bolso, que hay... O sea, porque yo también lo hice cuando empecé. Lo pueden ir a ver, búsquenlo, en los primeros videos lo van a ver, porque yo también lo hice. Por ese momento estaba a full, como el 50 cosas sobre mí, las 20 canciones que me gustan, yo qué sé. ¿Me entienden lo que les digo? A eso es lo que voy. Pero bueno, lo que les decía.
febrero 2027 cambia todo, así que pónganse las pilas si están por monetizar, porque 2027, una vez que pasa, ya está. O sea, les importa nada que te hayas logueado en el 26, o sea, en el 27 cambia todo y en vez de 4.000 horas van a pasar a ser 8.000 horas. Y las 20 millones de vistas en shorts. Así que nada, si estás ahí de monetizar hasta enero tenés tiempo, después cambia todo. Y si estás pensando abrirte un canal de YouTube, abrilo ya, porque también vas a tener estos 6 meses para poder llegar al máximo. Tal vez tenés mucha suerte y subís 5 videos y los 5 videos tienen muchas vistas y monetizaste en 10 días, 20 días, un mes. Tal vez no, te cuesta un poco más, pero hacelo. O sea, si lo querés hacer, hacelo, porque evidentemente si realmente tenés ganas de subir videos, en algún momento vas a llegar a la meta, ¿sí? El tema es ser constante, subir videos, que los videos se vayan mejorando con el tiempo, ¿sí? O sea, yo fui tratando de mejorar los videos con el tiempo, mejorar la edición, mejorar las letras, mejorar las miniaturas, mejorar las introducciones de los videos, los finales de los videos, ¿sí? Y empecé a investigar también qué se podía poner en el medio, cómo poner la tarjetita acá arriba que te promociona el video, o de este lado, no sé por dónde sale, sí, que te promociona el video, o que te promociona un video que ya subiste, ¿sí me entienden? Como un montón de cosas que se pueden hacer, o los subtítulos, o otros idiomas, que también está bueno, ¿sí? Porque ahora YouTube también lo que hace es tu video traducirlo a otro idioma, ¿sí? Entonces llega a mucha más gente que lo que era antes. Así que, bueno, nada, esos son mis tips y lo que va a pasar en 2027. Importante, y esto es muy importante, para los que nosotros, por ejemplo, mi canal que ya monetizó, no quiere decir que en febrero yo tenga que, o sea, porque hay otra cosa en cuanto a la monetización, ¿sí? Una vez que monetizaste, no es que monetizaste y ya, porque monetizás a partir de cierto momento y empezás a monetizar el video nuevo. Y los videos anteriores no te los monetizan por las vistas que ya tuviste. O sea, te los monetizan si alguien los ve de nuevo. ¿Sí me entienden? Entonces, ojo con eso, porque si en 6 meses después de que monetizaste no subís video, te sacan la monetización. Y además de eso, también lo que pasa es que en los 365 días después de haber monetizado, tenés que mínimo, creo que, tener 1.000 horas vistas. Con tus videos, porque si no también te sacan la monetización. Pero ojo, si vos monetizaste, si vos ya estás en el programa de socios y todo esto de anuncios y qué sé yo, no quiere decir que en febrero vas a tener que llegar a las 8.000 horas para monetizar tu canal. No, ya está. Una vez que monetizaste, pero tenés que mantener la monetización en el tiempo siguiendo con los videos, con los shorts, con los en vivos en este caso y todo para que te sigan pagando. O sea, si vos de repente decís, yo ya moneticé, listo, y no subiste más videos, te aviso, en 6 meses fuiste, no monetizás más. Esos sí son cambios que se vienen. Pero ojo, si vos todavía no entraste en la monetización en febrero, ahí sí se aplican los cambios que YouTube tiene para febrero. Así que, te lo vuelvo a repetir, si estás ahí en monetizar, empezá a crear contenido, empezá a subir muchos videos, empezá a subir shorts, empezá a hacer en vivos para llegar a las horas antes de febrero. Y ahora se viene la parte más importante y la que más me han preguntado, que es cuánto dinero hice en YouTube desde que moneticé. Y fue hace más o menos unas 3 semanas, algo así. Ya me llegó el PIN, quiero que sepan que hay que hacer todo un procedimiento de verificar datos, te tiene que llegar un PIN que te manda Google Ads para corroborar que tus datos que diste son reales y te dan ese PIN, vos lo cargas el PIN y ahí es como que ya estás como oficialmente reconocido, ¿sí? Entonces te empiezan a pagar. En mi caso, creo que no, un mes hace que moneticé, porque fue en julio, sí. Un mes que moneticé, me pagaron algo así de $15 americanos, ¿sí? La realidad es que te dan 1 centavo por vista, ¿sí? En mi caso. Y tenés que llegar a mínimo $100 en el caso de Estados Unidos, ¿sí? $100 para que te manden el cheque. Como que te mandan el primer cheque cuando llegas a los $100. Así que bueno, no sé, algún día llegaré a los $100, pero quiero que sepan que una cosa es ver los ingresos de estos canales que tienen 500.000 seguidores, 200.000 seguidores, 1,5 millones, 300 millones de seguidores, que son unas cifras
espeluznantes, ridículas, de mucho dinero y que sus vistas de los videos tienen 250.000, 300.000 vistas y obviamente los ingresos de esos videos es una locura, ¿sí? Una locura con respecto a los ingresos que puede tener un video mío que hago 200 vistas, 300 vistas, ¿sí? Cuando un video no es viral, ¿sí? La realidad es esa. O sea, estoy juntando monedita por monedita hasta llegar algún día a cobrar, no sé, yo creo que tal vez en diciembre, enero llegué a los 100, ¿sí? Para que sepan que está buenísimo esto de subir videos y está bárbaro si lo querés hacer, hacelo, pero que no te pienses que monetizaste mañana y si tu video es pequeño, como el mío, que tengo 1.600 suscriptores y las vistas de los videos que no se hacen realmente virales tengo 800, con toda la furia, 1.000 y pico, algún video así que sea más interesante o que aparezca en alguna recomendación, o tal vez, no sé, 300 vistas, ¿sí? Pero hay videos que tengo de 50 vistas, 60 vistas, entonces claramente eso no te da un montón de plata, ¿sí? No te da un montón de plata. Para serles sincera, el video del Hotel Tour, que creo que tiene algo así de 1.700 vistas, me dio algo así de $6, casi $7 el video. Entonces, nada, creo que ese fue el que más me dio. Después los videos que siguieron a ese no tenían tantas vistas, entonces claramente no me están pagando tanto. Pero bueno, nada, yo voy a seguir haciendo videos. Ustedes saben que para mí hacer videos en el canal, en YouTube, me sirve también como para despejarme. Hay muchas cosas de mi día a día que yo obviamente no comparto, pero es algo que yo lo hago como para distraerme, para mostrarles también lugares a ustedes. Mi familia también ve los videos, entonces también ellos es como que se sienten más cerca cuando, no sé, me voy a algún viaje y es como que ellos también están viendo los videos a través de lo que nosotros estamos haciendo y eso está buenísimo. Mis amigas también los ven desde donde estén, entonces es como que me dice, el otro día vi un video tuyo, mi amiga la que vive en Argentina, en la costa, me dice, el otro día vi un video tuyo de que te fuiste a no sé dónde y me dice, qué lindo, che, me gustaría estar ahí, no sé, qué sé yo, cosas así como, lo viví con vos cuando fuiste a tal lado, ¿me entienden? Como que se sienten más cerca y también lo hago por eso, como, y lo más importante de todo es porque a mí particularmente me gusta hacerlo, me gusta aprender, me gusta que mis videos cada vez sean mejores, obviamente me encantaría poder comprarme la cámara y un montón de otras cosas, pero bueno, en este momento no lo puedo hacer. Pero voy a seguir creando contenido, me gusta, aunque soy malísima en Instagram y en otras plataformas, la verdad no soy constante. Grabar videos para mí como que me gusta grabar el video, me gusta editar los videos, entonces nada, lo disfruto, la verdad es que lo disfruto y se nota porque Instagram subo fotos, pero la verdad es que me da igual, la verdad, no me gusta mucho Instagram, no sé, no sé, nunca tuve Instagram. No sé, no me llama tanto la atención. Pero bueno, nada, en fin, gustos míos. Hay gente que le encanta Instagram y prefiere Instagram antes que YouTube y está buenísimo, cada uno elige la plataforma que quiere. Pero sí es verdad que tal vez si le metiera más onda ahí podría llegar a más gente, ¿no? Pero bueno, nada, no pasa nada. Después les contaré, veré qué puedo hacer con eso. Así que bueno, nada chicos, ahí está la monetización, les contaré cuando me llegue el cheque, cuando me llegue les haré un video actualizándolo, saber cuánto me pagaron realmente, nada, les contaré mejor cuánto me pagan por cada video, bueno, y todas esas cosas que tal vez les interese un poquito más. Acá va un resumen, sí, un poquito de este video y quiero compartirles lo que a mí me sirvió de experiencia y que tal vez a ustedes también les sirva y es... Primero, que no tenés que tener una re mega cámara para grabar un video. Tampoco tenés que tener un editor pago para editar un video. Segundo, no necesariamente no tenés que mostrar una vida perfecta porque nadie es perfecto. Y tal vez tenés que preocuparte en conectar con la gente que te está viendo y tratar de traspasar la pantalla y llegar a la gente desde otro lado. No solamente de lo que mostrás y a dónde vas y lo que te compras, que hay mucha gente que solamente es muy superficial, sino más bien desde el hecho de decir, che, miren cómo transformé mi casa, o miren lo que estoy haciendo para mejorar, o contar historias, o contar experiencias personales. A mí eso me sirvió mucho, siento que es algo que me ayuda más allá de las visualizaciones, que tal vez esos videos en donde expreso más lo que pienso o cómo soy o cómo me manejo en mi día a día, tal vez esos videos no tienen 1 millón de vistas, ¿sí? O no se viralizan, pero siento que
cuando la gente me comenta esos videos, siento que mi mensaje llega a la gente, o lo que estoy sintiendo en ese momento, tal vez otros también lo sintieron. Entonces tal vez tendrías que, desde mi punto, desde mi opinión, después de 2 años subiendo videos y charlando con gente y teniendo gente también que hablo fuera de YouTube, ¿sí? El conectar con la gente del otro lado, no simplemente mostrando cosas superficiales, que bueno, al final uno después termina haciendo lo que la gente quiere ver, pero tal vez al mismo tiempo podés irme echando con cosas reales, ¿sí? Como transformaciones o qué hacer con lo que tenés para mejorar un espacio o compartir situaciones que a vos te sirvieron y que tal vez al otro está pasando por lo mismo y no tiene a quién preguntarle o no tiene con quién hablar ciertos temas, que eso me ha pasado mucho, que a veces yo hablo de ciertos temas, como por ejemplo el de las amistades, el de tener tu familia a la distancia, el de criar hijos sola, sin ayuda, y que tal vez hay un montón de gente que está en la misma situación que nosotros y que se siente igual que nosotros nos sentimos y sin embargo no puede hablarlo con nadie porque tal vez no tenés amigos que viven afuera o no tenés familiares que entiendan tu situación o no sé. ¿Sí me entienden? Como hay un montón de otras cosas que te pueden conectar con la gente. Y tu contenido no tiene que ser perfecto, no tenés que gastar un montón de plata para generar contenido que la gente quiera consumir. O sea, para mí tenés que ser real, mantenerte auténtico, compartir tu día, si decidís hacer blogs que a la gente quiera ver, contar cosas que la gente quiera saber de vos, abrir esto de, che, ¿qué quieren ver el próximo video? ¿Quieren que charlemos de tal cosa en el en vivo? Vamos a hacerlo un poco más dinámico para que la gente también se sienta incluida en tu video, ¿sí? Así que bueno, nada, estos son mis tips y mis recomendaciones, lo que a mí me funcionó, lo que siento que a mí particularmente me gusta más allá de esto de subir videos para que te paguen, ¿sí? Porque bueno, la realidad es que no todos llegamos a hacer millones, a comprarse un auto 0 kilómetro con la plata de YouTube o comprarte una casa, ¿me entienden? Nada. O sea, imagínense que con un centavo por vista yo no podría comprarme una casa ahora. Me encantaría, ojalá en algún momento tenga la posibilidad y decirles, volverme a sentar acá en unos años y decirles, chicos, ¿saben qué? Seguí constante, hagan el esfuerzo, síganle metiendo, que miren lo que conseguí. O sea, me encantaría. Ojalá en algún momento pase eso. Y se los pueda contar también, ¿sí? Porque esa es la verdad. O sea, me encantaría poder contarles a ustedes todo este proceso. O sea, así como lo estoy haciendo ahora y el próximo video sea mejor. Así que no sean, chicos, gané $15, sino que sea, bueno, chicos, me pude comprar una casa gracias al esfuerzo o me patrocinó esta marca o conseguí tal cosa. Lo que sí tiene, creo, Estados Unidos, que está buenísimo, es que uno puede ser partner con marcas o con supermercados o con negocios sin necesidad de que ellos te manden productos, ¿sí? Promocionando cosas o comprando vos eso y promocionándolos en tus videos, si la gente compra el producto a través de tu video, a vos te dan una pequeña comisión, ¿sí? No es una comisión gigante, capaz son 2%, 2,5%, 3%, dependiendo del producto y el precio y todo, te dan más o menos, ¿sí? Entonces, y también supongo que debe ser la cantidad de productos que la gente compra a través de tus links. Por eso hay un montón de youtubers que promocionan un montón de cosas porque ellos ganan comisión a través de eso. Si yo creo que los youtubers grandes obviamente hacen mucho dinero por las vistas de sus videos, pero también hacen muchos videos por todos los patrocinios que hacen, las recomendaciones de productos, lo que la gente compra a través de sus links, obviamente todo eso les dan comisión. Así que es importante eso. También es importante verlos. Para los otros que somos creadores de contenido o que grabamos o que monetizamos, es importante que la gente también se coma el anuncio que YouTube te mete en el medio, porque eso también nos da un centavo más, ¿sí? Por vista. Aunque uno después tal vez lo esquipea, que sí, es re normal porque uno no sabe todo esto, pero yo todos los videos que veo de amigas que suben videos acá dentro de la plataforma, yo trato de verlos completos, o tal vez ni los veo los videos a veces. A veces los veo mientras almuerzo, a veces los veo a la mañana, a veces los dejo corriendo en la tele. Y bueno, si pasa el anuncio, lo dejo, el anuncio entero, ¿sí? Pero solamente porque estoy ayudando, ¿sí? Uno ayuda con la vista y con ver en los anuncios. La realidad es esa. Así que si saben de canales pequeños que están monetizados, acuérdense que ver los anuncios y ver el video completo ayuda mucho más
que tal vez un comentario y el like, ¿sí? Obviamente eso también impulsa el video, pero bueno, el ver el video entero y además de eso, también el anuncio ayuda muchísimo más. ¿Qué haría si tuviera que empezar un canal desde cero hoy con todo lo que sé? Bueno, principalmente lo que haría sería encontrar el nicho claro y exacto. No empezaría subiendo un montón de cosas random al mismo tiempo. Primero, porque no sirve para el algoritmo. Segundo, porque vas a tener demasiada gente distinta en tu canal y entonces eso va a afectar con tus vistas. Elegiría bien un nicho claro, sea blog, sea viajes, sea reseñas de algo, sea juegos, sea, no sé, sea cocina, sea limpieza, sea lo que sea, elegiría un nicho claro. Ese sería el primer punto. Lo que haría sería publicar constantemente, ¿sí? En un ritmo que puedas llevar, que me dé tiempo a grabar y a editar y tener el video listo, ¿sí? En mi caso yo me puedo manejar bien con 2 videos semanales. Más de eso no, sería muchísimo. Me costó mucho hacer los vlogs de diciembre. Me lleva mucho tiempo editar, grabar y editar. Siento que después el contenido no está bueno, es aburrido, ¿sí? Pero bueno, yo lo veo así. A mí no me gusta subir un video así nomás. Entonces, siento que subir videos constante por semana y que sea algo que lógico, ¿sí? Que puedas mantener, que puedas decir, bueno, subo videos, no sé, martes y jueves, entonces tengo sábado y domingo para grabar, el lunes para editar y después grabo lunes, martes, edito el miércoles y subo el jueves, por ejemplo, en mi caso, ¿sí? No sé. Si eso lo podés manejar de esa manera, te recomiendo que subas 2 videos semanales. Si ahora podés grabar con más libertad y editar a la noche y no tenés problema, bueno, subí 3, 4 videos, los que puedas subir. O sea, cuanto más subas mejor, pero subí algo razonable. No subas 3 videos una semana, un video la otra semana no subas nada, después subís 5 videos. No, eso no sirve, tenés que ser constante, tenés que subir 2 videos semanales. Si subís 2 videos semanales todas las semanas, tipo medio a rajatabla. Y tenés que ser constante. Otra cosa que haría, creo que sería muy obsesiva, como estoy siendo últimamente, con el tema de la miniatura y del título, ¿sí? Podés tener un video espectacular, pero una miniatura malísima y nadie va a entrar a ver tu video. O sea, creo que muchas veces si tenés una miniatura buenísima y tu video es malísimo, la gente va a entrar igual, aunque sea a ver lo que es. Pero tenés que tener una buena miniatura y un buen título. Esos títulos decís, uy, a ver qué pasó, ese tipo de títulos. O, uy, mira qué interesante lo que subió esta piba. O, mira qué buena receta, ¿sí? No sé, como una buena miniatura y un buen título. Y hoy en día hay un montón de aplicaciones para hacer miniaturas. Puedes utilizar inteligencia artificial para hacer miniaturas. O sea, hay un montón de cosas para hacer. Y que están recontra en tendencia ahora y que te ayudan con las miniaturas 1000%. Así que eso te recomiendo, un buen título y buena miniatura. Además de eso, también me volvería loca con la retención esta de los 30 segundos primeros, que lo dice todo de tu video, ¿sí? O sea, esto de meter mucho contenido en los 30 primeros segundos del video ayuda a que la gente se quiera quedar a ver qué es lo que haces en el video, ¿sí? Eso está buenísimo también. Tip ahí que te dejo. Y el último tip que te doy, que creo que es el más importante de todos y es el que más me llevó tiempo entender, que es que nunca vas a estar preparado o preparada para subir videos. Nunca. Así tengas todo el equipamiento, el mejor teléfono, la mejor cámara, el mejor trípode, el mejor micrófono. Nunca vas a estar preparado para subir tu primer video. O sea, nunca. Y nunca va a salir perfecto en el primer, a no ser que seas un crack de la edición, de grabar y todo esto y te guste mucho. Digo, si estás dudando, entonces en subir un video o no, subilo. O sea, subilo, grabalo, editalo, subilo. Porque nunca vas a estar preparado para el primer video. O sea, a mí me pasó eso. Yo subí un video pedorrísimo, pero malísimo. De presentación de mi canal, malísimo. Si yo lo tendría que hacer, ni hubiese subido ese video, les digo la verdad. Hubiese subido directo un video de limpieza, un video de otra cosa. Pero bueno, hoy lo sé, ¿sí? Nunca vas a estar preparado para subir un video, para grabarlo, ni nada. El primer video siempre va a ser una porquería. Por lo menos para mí, los que arrancamos así que no tenemos ni idea de grabar, editar y nada de eso, a no ser que seas crack en esa situación o te guste mucho o hayas visto 10 años de ver cómo se edita, se graba y ya hayas intentado o trabajes de eso o lo que sea, que hay gente muy crack. La verdad nadie está preparado para subir su primer video, así que grabalo, subilo, editalo y listo. Los primeros videos te van a salir como te salgan, no te preocupes tanto, subí, grabá.
grabá, subí, grabá, o sea, subilo. Después vas mejorando con el tiempo, vas investigando, vas buscando otras aplicaciones, vas cambiando de teléfono, no sé, de ángulo, vas comprando más equipamiento cuando puedas, pero grabá y subí video. O sea, esa es mi recomendación. Nunca vas a estar 100% preparado para subir videos. Nunca. Y si estás viendo este video es porque vos también querés monetizar tu canal. Quiero decirte algo. No compares tu capítulo 1 con el capítulo 20 de otra persona. Yo también tuve videos que casi nadie vio. Yo también dudé. Yo también pensé muchas veces que quizás esto no iba a funcionar. Pero cada video me enseñó algo. Y ahora que conseguí monetizar, para mí esto no es el final. Es literalmente el comienzo. Quiero seguir haciendo crecer el hogar de Memi. Traerles mejores videos, mejores transformaciones, más limpiezas profundas, más organizaciones, más decoración. Y quiero que ustedes sean parte de todo este proceso. Y ahora quiero preguntarles algo. Si ustedes estuvieran empezando un canal de YouTube hoy, ¿qué sería lo que más les daría miedo? ¿No conseguir suscriptores? ¿No tener vistas? ¿No saber qué grabar? ¿O simplemente no saber por dónde empezar? Déjenmelo acá abajo en los comentarios porque quiero hacer un próximo video respondiendo todas sus preguntas. Y si quieren acompañarme en esta nueva etapa del hogar de Memi, suscríbanse porque esto recién comienza.